¿Qué tal? Buenas tardes. El rechazo al decreto ómnibus planteado por el Gobierno sigue lejos de contar con la confianza del Congreso. Recordemos que de haberse tramitado de forma independiente, seguramente habría sido aprobado porque no solo incluía medidas sociales, sino también otros asuntos que nada tenían que ver con ellas. Hoy hablamos de una consecuencia, el fin por ahora de las subvenciones al coche eléctrico. Al usuario le afecta directamente porque cuando quiera comprar un coche nuevo va a ver que el precio son 7.000 euros más. Entonces, comparativamente a otros coches, no le va a permitir a mucha gente comprar un coche eléctrico. El Gobierno ampliará el plazo para la licitación de Muface y hará modificaciones en los pliegos para atraer a las aseguradoras. La primera licitación quedó desierta y ahora se espera llegar a un acuerdo. Enseguida les damos más detalles. Hablaremos también de los cambios que a partir de ahora se dan en las bajas laborales. Uno de los más llamativos y también conflictivos, la introducción de bajas intermitentes que combinen días de descanso con jornadas parciales, siempre eso sí que sea viable. Si le va a afectar a la recuperación final de su dolencia, no se le va a poder definir esa situación intermitente de trabajo. La comarca de Cigales vive desde hace 2 décadas un problema de plagas de conejos, pero la superpoblación de este año está siendo tan grave que ya afecta a 25.000 hectáreas de viñedo y cultivo. El viernes la Junta decidió que se podrían tomar una serie de medidas extraordinarias para controlar esta plaga, pero hoy hemos querido hablar con los agricultores afectados. Enseguida les damos más detalles sobre este plan de control. Veremos cómo actuar en casos como este, en el que nos encontramos con algún animal salvaje. Son situaciones cada vez más frecuentes para las que tenemos que estar preparados. Y mucha precaución porque algunas provincias de la comunidad están con avisos por fuertes rachas de viento. Es el caso de Burgos, en aviso amarillo y naranja. Lucía Reñón. Aquí en Burgos, aviso amarillo, incluso naranja en algunas zonas por las fuertes rachas de viento. Una situación que se extenderá al menos hasta la medianoche del lunes. Bueno, pues a punto de comenzar una nueva semana, el Gobierno y la oposición continúan sin acercar posturas. Tras el rechazo al decreto ómnibus, ya saben, han quedado sin efecto numerosas medidas sociales y también económicas. La más comentada, la desaparición de las bonificaciones al transporte público, pero también la no revalorización de las pensiones, pasando por la prórroga del bono social y la paralización de las ayudas por la Dana o el volcán de La Palma. Y una consecuencia más de la que no se está hablando tanto, pese a su impacto económico. Por ahora se acabaron las subvenciones al coche eléctrico. Hasta 7.000 euros más puede costarnos a partir de ahora un vehículo eléctrico tras la suspensión de las subvenciones. Había varias ayudas, 7.000 euros que era una ayuda directa si achatarrabas un vehículo, si no lo achatarrabas eran 4.500 y además había otros 3.000 euros que daba el Estado en forma de desgravación en la declaración de la renta, y la Junta llegaba a complementarlo para que llegara a 4.000 euros. También se cancela la ayuda para instalar un punto de recarga en casa. A la gente le suponía que en vez de tener que gastar 2.000 euros en poner un punto de recarga en su hogar, lo pudieran hacer por 300, 500 euros. Eso se ha acabado. Ahora el precio se encarece y tanto usuarios como concesionarios lo notan. Hemos visto gente que había reservado un coche eléctrico durante estos primeros días de enero y está ahora en la incertidumbre total. El propio concesionario está perdido, no tiene información para asesorar al cliente sobre cuánto va a valer el coche. Todo esto en un año de estancamiento de la movilidad eléctrica en nuestro país. Apenas llega entre vehículos eléctricos e híbridos enchufables a un 15%. Y en Europa la tendencia está en países como Holanda u otros 30-40%, y Noruega ya está vendiendo el 100% de vehículos eléctricos. Desde el sector advierten, sin esas ayudas se desplomarán todavía más las ventas y será difícil cumplir con los objetivos de descarbonización que marcan España y la Unión Europea.
Con la caída del decreto Omnibus toca, entre otras cosas, preocuparse más por la factura de la luz. El IVA de la electricidad vuelve al 21% desde el 10% al que estaba. El precio de la luz era ya de por sí un quebradero de cabeza para los hogares en situaciones vulnerables que habían podido llegar a beneficiarse de descuentos del 60 u 80% con el bono social eléctrico. Se había acordado que este año pasaran al 50% para consumidores vulnerables y al 65% para vulnerables severos y que se fueran reduciendo progresivamente hasta que en enero del próximo año queden en el 35% y el 50% respectivamente. Pero ahora, sin el decreto Omnibus, estos descuentos quedarán suspendidos hasta que el Gobierno plantee una alternativa. Actualmente en Castilla y León son cerca de 112.000 los usuarios beneficiarios del bono social eléctrico. Habrá gente que no podrá ni siquiera poner la calefacción. Me parece súper injusto. No es que se deba bajar lo que tú pagas, sino que se debería vigilar más a las empresas energéticas. Incluso creo que se debería nacionalizar la luz. Bien tan indispensable como la luz, quizás debería de tener un IVA no tan general, sino más en función de la renta de cada una de las viviendas. Y la pensión nada, Nos la quería colar bien el gobierno Europa lleva décadas trabajando para dejar de depender de otros países en cuestión energética. De ahí su apuesta por las energías limpias. No solo se trata de imponer menos de fuera de la Unión, también de no depender de las cuestiones políticas, bélicas o geográficas. Por primera vez, las renovables han desbancado al gas y al carbón. Las energías eólica y solar están permitiendo que seamos independientes de países como Estados Unidos, que tiene la llave de los precios de la electricidad en Europa. Si lo que hace el señor Trump es, por ejemplo, poner aranceles o subir los precios de la exportación de gas natural para evitar que el gas natural allí localmente suba de precio, pues esto se repercutirá directamente en el precio que pagamos en Europa por el gas y, por tanto, por la electricidad. Seguimos comprando energía de otros países, pero dependiendo de los precios y el mercado. En España importamos energía a otros países, entre otros de Francia, y que por tanto tenemos, una componente nuclear importada de nuestra energía de otros países. Porque en el nuestro las centrales nucleares, según los expertos, no son competitivas. En los próximos 8 años, 7-8 años, veremos el cierre total de la energía nuclear en España. Castilla y León es líder en producción de energías renovables. El carbón dejó de ser hace años una de las principales fuentes energéticas. Lo hemos conocido hace pocas horas. El Gobierno hará cambios en la licitación de Muface. El Ministerio de la Función Pública suspende el plazo de presentación y modificará los pliegos para incluir correcciones para atraer así a las aseguradoras. Natalia Lozano, cuéntanos. Sí, el Gobierno amplía el plazo para la licitación de Muface. Esta decisión llega tras semanas de conversaciones entre el Ministerio y las aseguradoras. Ahora mismo, Asisa y Adeslas estarían dispuestas a aceptar la oferta del Gobierno a la espera de correcciones en el pliego. La primera licitación quedó desierta y en esta segunda el Gobierno ha planteado una subida del 33% en las primas. Recordemos que de esto depende la cobertura sanitaria de 1,5 millones de empleados públicos. Y en el BOE ya se reflejan los cambios que a partir de ahora se dan en las bajas laborales. Vamos a verlo. Destaca una digitalización completa. Los partes se enviarán solo por vía telemática. Mayor precisión en los plazos de recuperación. Los médicos deberán especificar unos plazos estimados con mayor detalle que hasta la fecha. También un incremento en el control y supervisión. Habrá más evaluaciones periódicas. Además, mayor responsabilidad para las empresas. Tendrán que evaluar con mayor exactitud si la baja está justificada según las funciones de ese empleado. Y por último, lo más llamativo, la introducción de bajas laborales intermitentes que combinen días de descanso con jornadas laborales parciales, eso sí, siempre que sea viable. Las palabras de la ministra de alguna manera lo que generan es una cierta inseguridad y cuando una persona trabajadora se encuentra en esa situación de incapacidad temporal lo que precisa y es necesario es la seguridad. Es el punto más polémico en los cambios que ya se aplican en las bajas laborales. La combinación de días de descanso con jornadas parciales sería poco viable según los expertos. Si le va a afectar a la recuperación final de su dolencia, no se le va a poder definir esa situación intermitente de trabajo. La Seguridad Social quiere con esta reforma modernizar el sistema y optimizar, dice, su eficiencia. Hay un gran absentismo por esa incapacidad temporal. Las bajas estarán limitadas a un periodo máximo de 18 meses. Por ejemplo, en Castilla y León,
La ansiedad hizo que se triplicaran por 3 en los últimos 10 años. Sí existe esa situación de presión por parte de la empresa, pues porque entiende que el trabajador es indispensable para ese puesto de trabajo. En esta reforma también se pedirá una mayor precisión en los plazos de recuperación, un incremento en el control y la supervisión posterior. Personal que nutra ese sistema público de salud y de esa manera puedan dar atención de manera precisa, adecuada a las personas trabajadoras. El Ministerio de Trabajo insiste en que estos cambios beneficiarán tanto a trabajadores como a empresas. A pesar de que el ERTE es de ámbito nacional, ante la pregunta de que se pide que se nos implique por parte de la Junta de Castilla y León, nosotros sí lo vamos a hacer. Y está previsto que la delegada territorial de la Junta de Castilla y León se reúna con el comité de empresa este próximo lunes. Bueno, pues será mañana cuando se haga efectiva esa reunión. Toda esta semana se producía la primera movilización de la plantilla de Siemens Gamesa de Ágreda, en Soria, un centro donde trabajan de forma directa casi 300 personas, pero con los empleos de empresas auxiliares la cifra se eleva, Lucía Navas, a 400 personas. Sí, mañana el comité de empresa de la planta mantendrá una tercera reunión con la delegada territorial de la Junta y esperan poder reunirse a lo largo de esta semana con el subdelegado del Gobierno. Apelan a la intermediación política para intentar salvar su futuro porque no tienen noticias de la empresa. Esta misma semana el Ejecutivo Regional confirmaba su intención de colaborar con los trabajadores para buscar fórmulas. De momento ellos siguen mirando con preocupación a lo que pueda pasar en los próximos meses. Es lo que más repiten los trabajadores de la planta que Siemens Gamesa tiene en Ágreda. Incertidumbre. Mucha intranquilidad y mucho nerviosismo. Son dos de los veteranos de la fábrica. Juan Carlos lleva 22 años y a pesar de ser un sector con frecuentes altibajos, no recuerda una situación así. Tuvimos un ERTE hace 4 años, no cerraron lo que es la fábrica, o sea, venías a trabajar una semana sí, una semana no. Encarna trabaja aquí desde hace 19 años. Cuando yo empecé a trabajar había 3 turnos de trabajo, muchísimos parques de los que podemos ver por nuestras carreteras y cualquier rincón de España pues están fabricados aquí. Temen que el posible ERTE se suceda de un cierre definitivo. Volver al mercado laboral podría ser muy complicado. Ahora hago 59 en marzo y imagínate que yo me pego ahora de ERTE y luego dice la empresa en el 2027 cerramos. Te has metido en una edad que ya no sabes si vas a encontrar un trabajo o no lo vas a encontrar y todavía no tienes edad suficiente como para jubilarte. Mucha gente joven que trabaja aquí y también vive en Ágreda, pues ellos también quieren tener su futuro aquí en Ágreda. A nivel mental notan las consecuencias. Estamos todos pendientes de que nos informe, que alguien nos diga algo. Yo, por ejemplo, el otro día tuve que ir al médico porque tenía una ansiedad de la leche. Es la incertidumbre con la que conviven desde hace años. Hemos hablado de ayudas energéticas, de Muface, y de ello ha hablado también esta mañana el Partido Popular en León. Dice Esther Muñoz que todo lo están sufriendo los ciudadanos y que si el Gobierno tiene bloqueado el país debería convocar elecciones. La obligación de sacar las leyes no es de la oposición, es del presidente del Gobierno y de su Gobierno. Y por tanto, lo que tienen que hacer es, si no tienen ni cuentan con mayoría parlamentaria, convocar elecciones. Esto lo está haciendo el Partido Popular y lo decía Pedro Sánchez también en 2018. Por lo tanto, lo que le pedimos es que sea coherente y que no use a los españoles como rehenes para poder mantenerse en el Gobierno. Mientras tanto, el Gobierno negocia para intentar aprobar el decreto ómnibus en el Congreso con el mismo texto que ya fracasó. Pedro Sánchez asegura que buscará votos debajo de las piedras frente a la que llama coalición negacionista de PP y Vox. Lo ha dicho en Canarias, donde no ha mencionado la crisis migratoria. Lo que tenemos enfrente con Feijóo y Abascal o el Partido Popular y con Vox es la coalición negacionista. Vamos a buscar votos hasta debajo de las piedras por responsabilidad y por convicción, para que la gente tenga sus derechos, los derechos que el Partido Popular y Vox les han cercenado votando en contra. Las vamos a sacar sí o sí. Uno de los empeños de Pedro Sánchez es la lucha contra la impunidad del anonimato en redes sociales. Esta semana proponía en el foro de Davos que los perfiles estén vinculados a un documento de identidad digital. La Unión Europea trabaja en una identificación similar, pero no se aplica a redes.
La única forma de desvelar quién está realmente detrás de un perfil en una red social es a través de una denuncia ante un posible delito. La empresa no lo va a desvelar porque tú se lo pidas, pero sí es cierto que con esa reclamación que le hagas, pues podría ser que un juez obligara a desvelarlo. Además, las autoridades tendrían que verificar esa identidad, porque creamos las cuentas en redes sin necesidad de ningún documento oficial, como sí que hacemos para usar otras aplicaciones. Por ejemplo, pues la banca. No podemos acceder a los servicios de banca sin una identidad, por lo menos en Europa. Para acabar con la sensación de impunidad, Pedro Sánchez ha propuesto que se vinculen los seudónimos de las redes sociales a un registro europeo de identidad digital, para que los usuarios puedan ser identificados por las autoridades. La Unión Europea ya trabaja en ese registro, de momento sin aplicación a las redes. Una de las propuestas es lo que se llama la cartera digital, ¿no? Que nosotros pongamos nuestras credenciales en un sitio como seguro y luego las podamos utilizar para identificarnos donde queramos, nosotros como ciudadanos europeos. Se implementa con el eIDAS, que es como se conoce la autenticación ciudadana del Reglamento Europeo de Identificación Electrónica. Esta cartera digital personal es voluntaria y de momento se utiliza como certificado digital para trámites entre distintos países. Los expertos afirman que si en un futuro se quisiera aplicar a las redes sociales, sería necesaria la colaboración de las empresas tecnológicas. Y vamos ahora hasta Ávila porque una neuróloga, la doctora Caminero, también coordina uno de los grupos de estudio de la Sociedad Española de Neurología. Es una rama de la medicina, Ana Agustín, esencial. Sí, vamos a conocer más de lleno la neurología, responsable del sistema nervioso, por lo tanto la encargada de coordinar todas las funciones corporales, desde el latido del corazón hasta los sentimientos. Nos atiende en la biblioteca. Junto a su consulta hospitalaria, Ana Belén Caminero lleva 37 años dedicada al conocimiento del sistema nervioso y al tratamiento de todas las patologías derivadas de su mal funcionamiento. Es neuróloga. Una de ellas puede ser la esclerosis múltiple y enfermedades desmielinizantes, pero otras tan importantes como, por ejemplo, la patología vascular cerebral, los trastornos del movimiento, entre los que incluimos el Parkinson como una de las patologías más prevalentes o relevantes, o como incluimos, por ejemplo, también las demencias. Caminero coordina el grupo de estudios de esclerosis múltiple y enfermedades neuroinmunológicas relacionadas en la Sociedad Española de Neurología y nos habla de la equidad. Tanto en la accesibilidad al sistema sanitario como en la accesibilidad a pruebas diagnósticas, a especialistas correspondientes. Le preguntamos cuáles son las patologías neurológicas más comunes en consulta externa. Quizás las cefaleas y específicamente la migraña. La migraña concretamente afecta aproximadamente a un 18-20% de las mujeres y aproximadamente a un 10-12% de los varones. Y el ictus en patologías hospitalarias. La investigación forma parte de su día a día. Investigación avanzada y enfocada ahora a controlar el componente degenerativo de muchas de estas enfermedades. Tras unos días en aviso por bajas temperaturas, ahora llega el temporal por viento a la provincia de Burgos, que ha entrado hoy, Lucía Reñón, en aviso amarillo y naranja. Sí, desde las 10 de esta mañana prácticamente toda la provincia se encuentra en aviso amarillo por fuertes vientos. De cara a la tarde, la situación empeora en la cordillera cantábrica y el norte de Burgos. Allí, desde las 4 de la tarde, se activará el aviso naranja por rachas que pueden llegar a alcanzar los 100 kilómetros por hora. En el resto de la comunidad, la situación es parecida, aviso amarillo por vientos y en algunas provincias como Ávila, Salamanca y Zamora, avisos también por lluvias. En León, la borrasca Herminia ha obligado a cerrar parques de la ciudad por precaución ante la previsión de esas fuertes rachas de viento. Desde mediodía ha comenzado a hacerse notar el temporal y allí se esperan rachas de hasta 90 kilómetros por hora. En el resto de España, los efectos ante la proximidad de esta borrasca ha motivado hoy la activación de avisos en 11 comunidades. En el caso de Cantabria, aviso naranja, y en Galicia el nivel será rojo ante la previsión de un fuerte oleaje para el día de hoy. Bueno, están siendo días de mucha lluvia y se está notando los ríos también, donde los caudales se incrementan, aunque eso sí, Inma Mansilla de momento sin riesgo.
Es lo que dicen desde la Confederación Hidrográfica del Duero, que no hay riesgo real de desbordamiento, a pesar de que el Pisuerga, a su paso por aquí, por Valladolid, duplicó su caudal en apenas 24 horas. Ayer por la tarde se alcanzaban casi los 170 metros cúbicos por segundo frente a los 83 del viernes. Estamos hablando de su pico, lo que va de año, el triple que hace una semana, pero eso sí, con tendencia a la baja a lo largo de la jornada de hoy. Lo mismo ocurre con el Duero, a su paso por Zamora. Ayer por la mañana alcanzaba los 148 aproximadamente metros cúbicos por segundo. Esta mañana amanecían con más de 200. Muy atentos permaneceremos sobre el avance de esta borrasca. Y ante los graves daños que los conejos están produciendo en la comarca de Cigales, los agricultores piden ayuda. El pasado viernes, tras la reunión con la delegada territorial de la Junta, se acordó que se permitirá de forma puntual controlar la sobrepoblación de estos animales en Arbalerio, pero ¿con qué medidas? Así es, serán principalmente dos medidas. Por un lado, el uso de trampas y por el otro, la caza nocturna. Pero los agricultores salen de la reunión sin saber ni cuándo ni cómo se van a tomar esas medidas. Por eso piden a la Administración que declare ya la emergencia cinegética para poder tomar medidas de manera urgente, porque esta superpoblación de conejos afecta ya a 25.000 hectáreas en la comarca de Cigales y creen que puede convertirse también en un problema de salubridad dada la proximidad de los núcleos poblacionales a los campos. Y piden también a la Administración que alguien se haga cargo de las pérdidas, ya que es algo a lo que se enfrentan cada día cuando salen a los campos. Esta parcela sembrada en octubre debía estar verde, pero los conejos la han arrasado. Estamos en un año de superpoblación de conejos con unos daños catastróficos, 25.000 hectáreas afectadas solo en Cigales. Por eso los agricultores de la comarca piden medidas urgentes. Aquí lo que se trata es de una emergencia cinegética y que la Administración se haga cargo a los daños o intente ella erradicar el problema. Tras una reunión con la delegada territorial, la Junta les concede de forma extraordinaria la posibilidad de poner trampas y autoriza su caza nocturna. No sabemos ni cómo, ni cuándo, ni en qué condiciones, ni nada. Lo que les genera incertidumbre. Pues a los que nos dictan las normas, cuando les entre una rata en casa, que la den de comer, la dejen criar. Y entonces a ver cómo funcionamos todos, qué es lo que hacen con nosotros. Nadie se hace cargo de los daños y aquí pues andar con pellizquitos de monja. Hay viñas que es que no se recuperan ya la vida. Con 108 años se las están comiendo, que es el patrimonio que tenemos aquí en Cigales. No saben si estas medidas serán suficientes y creen que un desgaste químico podría ser la solución. Bueno, y seguro que ya lo habrán visto, el vídeo viral de una mujer que se encontró con un lobo cuando volvía a su casa en Bárcena de Pence, en Burgos. La chica mantiene la calma en el interior de su coche y en apenas unos segundos el lobo desaparece. Para saber cómo actuar ante estos encuentros no deseados, expertos en animales salvajes nos dan alguna recomendación. Vean. Hace unos días se hizo viral en las redes sociales el avistamiento de un lobo en una carretera de Burgos. Estos encuentros repentinos entre animales salvajes y seres humanos parecen ser cada vez más habituales. Es una falsa sensación porque la realidad es que, claro, ahora con los teléfonos móviles tenemos un boom de lobos que aparecen por todas partes. Los lobos siempre han estado ahí. En Castilla y León hay 193 manadas censadas. La población de lobos ha crecido un 8% en los últimos 10 años. Sin embargo, encontrarte cara a cara con uno de ellos es muy poco probable. Tienen un miedo al ser humano y un respeto hacia nosotros exacerbado. Lo que va a hacer siempre ante nuestra presencia va a ser huir. Aunque sí se acercan a los núcleos urbanos. Sobre todo para ver qué encuentran de comer por allí. Sobre todo despojos, las basuras. En caso de que se produzca uno de esos encontronazos. Tranquilidad. Pero tranquilidad, es muy difícil, claro, tener sangre fría es muy difícil. Es una situación llamativa, pero según los expertos no hay por qué alarmarse. También cuando nos encontramos con un perro, que impone respeto, y los perros, cuidado, los perros sí que pueden tener más riesgo en el sentido de que se van a acercar al ser humano. Y es que no hay ninguna evidencia de que los lobos hayan atacado al ser humano en todo el último siglo.
Termina Fitur con un balance muy satisfactorio para Castilla y León, según la Junta. La viceconsejera de Acción Cultural avanza que el stand de nuestra comunidad ha recibido más visitantes que en el resto de ediciones de esta feria de turismo. Además, destaca que se ha ensalzado el valor de nuestro territorio como localización de rodajes y películas y series y el crecimiento de un 10% del volumen de negocio. El sector ha batido récords en esta feria y donde se han producido más de 2.100 encuentros comerciales, un 10% más que el año pasado. Nunca ha habido tanto público visitando Castilla y León e interesados en nuestros espacios como en esta edición de 2025. Castilla y León está de moda. Bueno, dicen que 21 días bastan para crear un hábito. Enero ya los ha sobrepasado y por eso queremos hacer balance de los propósitos de Año Nuevo que muchos se prometieron. Lola Rebolleda, cuéntanos si se han cumplido. Sí, con las campanadas no solo damos la bienvenida a un año nuevo, sino también a una nueva lista de propósitos. El hacer ejercicio, el llevar una vida más saludable, está prácticamente en la lista de todos los españoles. Algunos lo han cogido con tantas ganas que entrenan incluso los domingos, pero otros no saben ni cómo es el interior del gimnasio. Hoy hacemos examen de propósitos una vez superado el periodo de prueba de este 2025. El Colegio de los Propósitos no va a encontrar a quien suspender en esta información. Todos nos dicen cumplir con su lista. Voy muy bien avanzada y vamos, todo genial. Algunos buscan marcar el resto de su vida. Tenemos uno y es más importante y puede ser bomberos. Fuertes y no paramos ningún día. O simplemente sentirse mejor consigo mismo. La constancia y el esfuerzo son muy importantes a la hora de apuntarse a un gimnasio, porque al final si no tienes esfuerzo ni constancia, al final no vas a conseguir nada. Llevar una vida un poco más saludable quizá, o disfrutar más de una caminata, por ejemplo. Eso sí, no se confíen. Estamos en enero, a ver cómo acaba el año. De momento hemos empezado a cumplirlo. Los expertos dicen que ponerse metas es innato a nuestra naturaleza, pero que deben ser metas realistas. Es verdad que cuando son muy elevados, pues eso trae repercusiones negativas, frustración, estrés, ansiedad, baja autoestima. Entonces, una de las cosas que tenemos que hacer es ser específicos en los propósitos. Lo importante es ir día a día. Cuando en una de las ocasiones igual no lo conseguimos y no tendernos a sentir culpables, sino que intentar pues buscar soluciones. ¿Por qué nos surgió? ¿Qué es lo que pasó? Cuando cumplimos uno de los propósitos, pues darnos como, por ejemplo, algún tipo de premio, un autocuidado. Si les parece, en junio hacemos otro examen. Vayan poco a poco y que no decaiga. Zamora este fin de semana está siendo la sede para el encuentro de muchos jóvenes aficionados a la creación de videojuegos. Pablo Carretero, cuéntanos. En esta edición de la Game Jam de Zamora lo que se busca no es solamente crear un videojuego en menos de 24 horas, sino también fomentar el ámbito colaborativo entre los participantes. En esta ocasión la temática es las burbujas. Este es un evento internacional que se está realizando de forma simultánea. Todos deben hacer un videojuego que esté relacionado con, en este caso, las burbujas. Este es uno de los momentos en los que los zamoranos dan rienda suelta a su creatividad. Que todo el mundo tiene que trabajar, tiene que hacer el mayor esfuerzo y que la verdad está yendo bastante bien. O sea, la gente ha llegado, les hemos ido diciendo el aula en el que tenían que irse a trabajar, se han sentado y trabajando de maravilla todo el mundo, la verdad. En esta provincia lo han bautizado como la Zam Jam. Entre los participantes, unos se dedican al argumento, otros al diseño y otros a programar. Estamos muy ilusionados de que haya podido salir todo bien, la verdad, porque al principio es como, buah, tenemos esta idea, pero pueden salir tantas cosas mal. Lo que tienen claro es que los participantes de este evento tienen talento. Hemos traído gente que estaba puesta simplemente para ayudar si la gente se atascaba, pues programando, diseñando, con algunas cosas de dibujo, de audio, y aún así tampoco nos han pedido demasiada ayuda. De esta manera, Zamora coge otro evento más de videojuegos, trabajando así en su reputación en este mundo. Creo que de aquí a pocos años, a un futuro no muy lejano, es una realidad muy probable que Zamora sea uno de los principales centros de creación de videojuegos en España. De hecho, el objetivo es convertir a esta ciudad y a Castilla y León en un referente en esta industria. Anoche en Ciudad Rodrigo, Fernando Arrabal recibió el Premio Castilla y León de las Letras 2023. El consejero de Cultura le entregó la medalla después de que no acudiera a la gala del pasado mes de abril por su estado de salud.
Fernando Arrabal, una de las figuras literarias más destacadas de España, recibió ayer la medalla del Premio Castilla y León de las Letras 2023 en un acto celebrado en Ciudad Rodrigo. Hoy es el día más importante, a mis 90 años, casi 93, es el acto más importante de mi vida. He recibido casi un premio por día toda mi vida. Una ceremonia muy emotiva donde se reconoció la figura del salmantino y donde dejaron entrever futuros proyectos. Estamos cuajando un proyecto que puede ser que será, sin duda alguna, un proyecto de repercusión mundial. Una trayectoria que cruza fronteras. Sus obras han sido traducidas a numerosos idiomas y su estilo ha inspirado a generaciones de creadores. Han aliado todas las guerras del mundo para hacer de mi primera obra de teatro, Pínic en campaña, la más representada en el mundo. Este reconocimiento por parte de la Junta de Castilla y León, que no pudo recoger en la gala oficial el pasado mes de abril, lo hace ahora muy emocionado y agradecido en su tierra natal. La gala de los premios Feroz dejó un galardonado de nuestra comunidad. El vallisoletano Óscar de la Fuente se llevó el premio a mejor actor de reparto por el rol en la película La Casa. En esta gala vimos caras tan conocidas como la de Pedro Almodóvar, por ejemplo.